Muy bien, queridos, vamos al texto bíblico, Isaías capítulo 6, a partir del versículo 1, dice lo siguiente: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y un querubín dijo al otro en voz alta: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, quien está escribiendo es Isaías, él está relatando, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con el carbón sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Podríamos predicar unos 8 sermones solo de este texto, pero yo tengo que predicar solo un sermón esta mañana. Entonces no voy a entrar en muchos detalles, pero voy a desarrollar apenas 3 pensamientos de los muchos pensamientos que contiene este texto. El primer pensamiento es el siguiente: Dios nunca pierde el control de las cosas. Repito, Dios nunca pierde el control de las cosas. ¿Y por qué digo eso? Porque Isaías empieza escribiendo así: en el año que murió el rey Uzías, yo vi la gloria de Dios. Dios estaba sentado en su trono en el año que murió el rey Uzías. Ahora ustedes van a entender por qué digo que Dios nunca pierde el control de las cosas. En el año que el rey Uzías murió. El rey Uzías fue uno de los reyes de Judá. Entró al reinado con 16 años de edad, 16 años, un jovencito, y gobernó durante 52 años. Ahora los matemáticos, díganme, ¿cuántos años vivió Uzías? Si entró al reinado con 16 años y gobernó por 52 años hasta morir, ¿con cuántos años murió? ¿Ah? Muy bien. Están bien en matemáticas. El rey Uzías entró al reinado con 16 años
¿Sabe quién había sido su papá? El rey Amasías, un hombre de Dios. La historia toda está en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26. No voy a leer todo, pero voy a leer solo un versículo, el versículo 5 del capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. El versículo 5 dice así. Está hablando de Usías y dice así: persistió en buscar a Dios, el rey Usías, que entró al gobierno con 16 años, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. ¿Se acuerdan del profeta Zacarías? Pues el profeta Zacarías estaba desarrollando su ministerio cuando Usías estaba gobernando al pueblo de Dios. Entonces dice el versículo que Usías persistió en buscar a Dios, y en estos días en que buscó a Dios, Dios lo prosperó. Esto es clave. El rey Usías entró con 16 años y persistió en buscar a Dios. Porque buscar a Dios una vez es fácil. Cuando estás desesperado, cuando tu negocio fracasó, cuando estás con cáncer, cuando las cosas no van bien, buscar a Dios, todo el mundo busca. Pero buscar a Dios persistiendo, a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos, a pesar de que muchas veces suceden cosas que no entiendes. Persistir. Estoy viniendo de Honduras. Me llevaron a la televisión, al canal más grande de Honduras, a hacer una entrevista con un periodista famoso, y estaba un senador de la República ahí. Y él me hizo una pregunta. Él perdió un hijo adolescente, le compró una de esas, ¿cómo le llaman? Bueno, pero el muchacho con el juguete se mató. Entonces él está herido, su hijo adolescente murió. Y él se pregunta: ¿cómo puedo seguir a Dios si Dios me hizo esto? Es que tú no puedes seguir a Dios solo cuando las cosas te van bien. Aquí el texto dice que el rey Usías persistió. O sea, tú tienes que seguir a Dios en las buenas y en las malas. Cuando estás bien empleado y cuando pierdes el empleo. Cuando estás bien sano y cuando estás con cáncer. Porque seguir a Dios cuando todo te va bien, eso no es mérito. El rey Usías no siguió a Dios solo cuando las cosas le iban bien, sino que persistió en seguir a Dios a pesar de las dificultades. ¿Y qué dificultades se enfrentaba un muchacho que lo colocaron rey con 16 años? Habían enemigos, estaban los filisteos, estaban los egipcios, estaban los árabes del otro lado. Y él tuvo que enfrentar todas esas dificultades. Lo colocaron a gobernar al pueblo con 16 años y habían líderes viejos que seguramente hablaban entre ellos: ¿qué sabe este tonto de 16 años? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a gobernar? Enfrentó dificultades. La vida para Usías no fue fácil, pero a pesar de las dificultades, enfrentó, persistió en seguir a Dios. ¿Y cuál fue el resultado?
La Biblia dice que Dios lo prosperó en todo. El asunto es que nosotros queremos la prosperidad, pero no queremos la persistencia. No hay prosperidad sin persistencia. Hoy no salen las cosas como quieres, persiste. Mañana no salen como quieres, persiste. Al otro día no salen como quieres, persiste. Y un día vas a encontrar la prosperidad que tanto buscas. Pero al primer obstáculo te desanimas. Y después dices que el cristianismo no funciona. Después dices que las promesas de Dios no funcionan. No, la vida cristiana es persistencia. Y Uzías persistió. Y Dios lo prosperó. Y su fama extrapasó todos los límites de Judá. Y los enemigos temblaron. Uzías hizo un gobierno extraordinario. Abrió cisternas en el desierto para que la gente dejara de conglomerarse en las grandes ciudades, porque había agua aquí, y se fuera a habitar en el desierto. Él abrió cisternas en el desierto. Promovió la agricultura, promovió la ganadería. Uzías gobernó 52 años y fueron años de prosperidad. ¿Por qué? Porque persistía en seguir a Dios. Pero, ahí está la desgracia, pero cuando ya estaba lleno de gloria, cuando ya estaba lleno de fama, cuando la prosperidad le había llegado, el texto bíblico dice que se olvidó de Dios y empezó a confiar en su riqueza, en su ejército, en su fuerza. Y ahí se creyó Dios. Ahí se creyó Dios. Yo te voy a decir una cosa que te va a asustar. Dios sabe a quién le da prosperidad. Si la prosperidad te va a arruinar por amor a ti, Dios nunca te va a dar prosperidad. Dios sabe a quién le da dinero. Pero si el dinero te va a arruinar, es mejor que entres pobre al reino de los cielos, que con millones te pierdas aquí en la tierra. Y por más que quieras dinero, Dios no te lo va a dar, porque en su infinita sabiduría sabe que el dinero te va a destruir. Pobre Uzías. Recibió dinero, recibió fama, recibió poder, recibió gloria, y se olvidó de Dios. Y se creyó Dios. Y tú sabes que solo los sacerdotes, Dios le permitía solo a los sacerdotes entrar al templo y encender el altar. Pero ¿qué se le ocurrió un día al rey? Dijo: sacerdote es inferior a mí, yo soy rey, este sacerdote, yo valgo más, yo puedo más. Y si el sacerdote puede encender el altar, yo como rey mucho más. Y se fue a encender el altar. Y en el momento que estaba encendiendo el altar, los sacerdotes vinieron y le dijeron: rey, tú eres rey, tú no eres sacerdote. Aquí, a encender el altar, Dios ha dicho que solo los sacerdotes pueden venir. Tú estás yendo contra las órdenes divinas. Y ahí el rey dijo: ¿y quiénes son ustedes? Yo soy rey, yo hago lo que se me da la gana, aquí quien manda soy yo. Y en ese momento, aquí en la frente del rey Uzías apareció una mancha blanca, lepra. Y la mancha comenzó a crecer. Y vinieron todos y lo cubrieron para que el pueblo no viera, y lo llevaron, lo sacaron del templo. Y permaneció leproso varios años, hasta que murió leproso.
Ese año que el rey Usías murió, el pueblo estaba avergonzado por su rey malcriado que se atrevió a desafiar a Dios. El pueblo estaba medio desorientado porque pues confiaban en su rey. Los enemigos, al enterarse que el rey estaba enfermo, ahora comenzaron a armar sus ejércitos para invadir al pueblo de Dios. Y en esas circunstancias escribe Isaías el capítulo 6 y dice: en el año que el rey Usías murió, en otras palabras, en el año que el rey Usías estaba trayéndole vergüenza al pueblo de Dios con su lepra, en el año que los ejércitos enemigos se estaban preparando para invadir la tierra, en el año que el pueblo de Dios estaba desorientado, yo, Isaías, dice, vi a Dios sentado en su trono. Cuando un monarca está sentado en su trono, cuando todo va bien. Y Dios está sentado en su trono. ¿Por qué? Porque todo va bien. Pero ¿cómo todo va bien? Si el rey está leproso, el rey está muriendo, el ejército enemigo se prepara, el pueblo está desorientado, ¿cómo todo está bien? Esto es lo que quiero que entiendas, querido. Cuando en tu vida todo está mal, cuando el cáncer te atacó, cuando tu hijo está en las drogas, cuando estás lleno de deudas, cuando perdiste el empleo, cuando la tierra debajo de tus pies parece que se va a hundir, en lugar de hacer como el pueblo de Israel, llorar, avergonzarse, enterrar la cara, haz como David, levanta los ojos al cielo y verás que Dios está sentado en su trono. La tierra puede temblar, pero Dios continúa en su trono. Y desde allí, Él gobierna los destinos del mundo. Tú no estás desamparado. Tú no estás abandonado. Desde el punto de vista humano, puedes pensar que tu problema no tiene solución, pero Dios está en el trono. Y si Él está en el trono, tú no tienes que asustarte, tú no tienes que desesperarte. Mi pregunta para ti esta mañana es la siguiente: ¿eres capaz de ver a Dios sentado en su trono? ¿O cuando los problemas te llegan, solo tienes ojos para tus problemas? Porque si cuando los problemas llegan, tus ojos solo se concentran en los problemas de esta vida, estás perdido. Pero aunque los problemas te parezcan sin solución, tienes que secarte las lágrimas y ser capaz de ver a Dios. Arrodíllate delante de Dios y dile: Señor, estoy herido. Mi esposo se fue, mi esposa se fue, mi hijo está preso, estoy con cáncer, estoy lleno de deudas, estoy perdido. Pero Señor, yo sé que estás ahí y sé que no me vas a fallar. En medio del dolor, ora. En medio de las dificultades, persiste en orar. Cuando todo te parece que está viniendo para abajo, sigue orando. Ah, pastor, pero no sucede nada. Sigue orando, porque tu Dios está en el trono, controlando el destino de las naciones, controlando cada detalle de tu vida. El problema es el siguiente: para que puedas ver a Dios cuando todo te va mal, tienes que haber aprendido a ver a Dios cuando todo te va bien. Porque si no eres capaz de ver a Dios cuando las cosas te van bien, entonces cuando las cosas te van mal, no vas a poder verlo.
Ahora que tienes salud, aprende a ver a Dios en tu vida. Aprende a buscarlo, síguelo, entrégale tu vida. Ahora que tienes empleo, ahora que tienes dinero, ahora que tus hijos son niños, aprende a ver a Dios. Pero la tendencia humana es que cuando todo va bien, ¿para qué Dios? La tendencia humana es que solo nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van mal. Pero si cuando las cosas te iban bien no fuiste capaz de ver a Dios, ¿cómo lo vas a ver cuando llegue el dolor, cuando llegue la muerte, cuando llegue la enfermedad, cuando lleguen las dificultades? Por eso la Biblia repetidas veces dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Hoy aprende a ver a Dios hoy. Estás sano, pero quién sabe mañana estés enfermo, y mañana en medio de la enfermedad vas a poder ver a tu Dios. Si hoy en la salud has aprendido a verlo y a ser de Dios el Señor de tu vida, porque Isaías lo vio sentado en su trono. ¿Quién está sentado en este momento en el trono de tu corazón? ¿Quién? ¿Ricky Martin? ¿Michael Jackson? ¿Angelina Jolie? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿El dinero? ¿El empleo? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿Quién domina tu vida? ¿Un vicio? ¿Un hábito? ¿El cigarro? ¿La droga? ¿La bebida? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? Si Dios está sentado en el trono, cuando llegue el dolor, las dificultades y las pruebas, no vas a temblar, no te vas a acobardar, no te vas a desesperar, porque aunque todo tiemble a tu lado, tú vas a ver a Jesús. Un día mi hijo se perdió en una ciudad grande como Belo Horizonte en el Brasil, una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi hijo tenía 5 años de edad, perdido en el centro de una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi esposa y yo corríamos desesperados de un lado para otro. Acabábamos de llegar al Brasil. No hablábamos bien el portugués. La gente no nos entendía bien, mucho menos iban a entender a mi hijo. Pensamos, ya perdimos a nuestro muchacho. Y corríamos de un lado para otro, y un policía vino y dijo: mire, no se asusten, vamos a esperar que llegue la noche, porque a las 6 de la tarde toda la gente se va a ir del centro, porque aquí en el centro solo hay vida, hay movimiento durante el día. A las 6 de la tarde todas las tiendas se cierran, todas las calles quedan vacías, y si su hijo está por aquí, lo vamos a encontrar. Y efectivamente, nos pusimos a esperar. 6 de la tarde las tiendas empezaron a cerrar. El viento frío comenzó a soplar. Las sombras de la noche comenzaron a llegar. La gente toda comenzó a irse. Y encontramos a nuestro hijito sentado en un cajón de frutas, jugando con un palito y una bolita de vidrio en el suelo. Y yo pensé que lo iba a encontrar desesperado, llorando. Y pues corrí para abrazarlo, y él me miró sereno, tranquilo, me sonrió,
Lo abrazamos, lo besamos y él nos miraba asustados a mi esposa y a mí, y llegamos a la casa. Y en la casa le pregunté, ¿no estabas con miedo? Y él me dice, ¿miedo por qué? Porque estabas perdido. Él dice, no, yo no estaba perdido, yo te estaba esperando. ¿Tú no eres mi papá? ¿Tú no me ibas a buscar? Oh, querido, cuando en esta vida los vientos fríos de las dificultades empiezan a soplar en tu vida, cuando las calles de tu vida comienzan a quedar desiertas, cuando todas las puertas se cierran para ti y cuando todos te abandonan y te da la impresión de que te estás quedando solo, tú jamás estás solo. Tú solo estás esperando. Tu Padre va a venir. ¿O no es tu Padre? Está sentado en el trono de tu corazón, entonces no tengas miedo. Él va a aparecer en el momento oportuno. Cuando tú piensas que todo está perdido, Él va a aparecer. Por eso Isaías dice, en el año que el rey Usías murió, cuando el pueblo estaba desesperado, avergonzado por causa de su rey leproso, cuando el enemigo se preparaba para invadir, yo, Isaías, vi al Señor sentado en su trono. ¿Y sabes lo que sucede cuando tú ves a Dios en su santidad y en su gloria? Tú entiendes tu pecaminosidad. A veces yo encuentro por ahí a alguien que se cree santo, que se cree bueno, que se cree perfecto. A veces yo encuentro por ahí a alguien que no solo se considera santo, sino que se cree en el derecho de apuntarle con el dedo el pecado a todas las personas. ¿Sabes por qué es eso? Porque nunca has visto a Dios en su gloria. Porque si lo vieras en su gloria, no te sentirías en el derecho de apuntarle el pecado a nadie. Caerías como Isaías cayó en el suelo, reconociendo tu miseria, tu pecaminosidad, y dirías como Isaías, estoy muerto, porque he visto a Dios en su santidad, yo que soy hombre de labios inmundos y que vivo en medio de gente de labios inmundos, he visto a Dios, estoy perdido. Si esta mañana estoy predicando a alguien que se siente sucio, inmundo, distante de Dios, yo tengo una buena noticia, yo tengo un evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? De que Jesús vino a morir por ti, porque tú eres inmundo, sucio, asqueroso espiritualmente. Tú no vales nada. Y Jesús vino a morir por esos que no valen nada. Y si esta mañana yo tengo aquí a alguien que se siente salvo porque guarda los mandamientos, porque cumple, porque come esto, no come aquello, yo tengo una triste noticia para ti. Jesús no tiene nada que hacer en tu vida. Tú no necesitas a Jesús. Jesús vino a este mundo para salvar, para sanar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de Dios. Pero cuando reconoces tu pecaminosidad, no es para que continúes revolcándote en el charco inmundo del pecado. El reconocer tu pecaminosidad
el primer paso en la restauración de tu vida. Pero cuando Isaías reconoció su pecaminosidad, ¿qué sucedió? El texto bíblico dice que un ángel tomó un carbón encendido, una brasa viva con una tenaza del altar, y lo trajo a Isaías y le colocó esa brasa viva en los labios, porque él decía: mis labios son inmundos. Y el ángel le colocó la brasa viva y le dijo: ya no son más inmundos, porque tu pecado ha sido perdonado, tu culpa ha desaparecido, ahora estás salvo para el reino de Dios. En el altar, el ángel sacó la brasa viva del altar. ¿Qué sucedía en el altar? En el altar de Israel, ¿qué sucedía allí? Dime, ¿para qué servía el altar? ¿Qué hacía el sacerdote todos los días en el altar? Ofrecía el sacrificio. ¿Quién moría en el altar? El cordero. ¿Y a quién simbolizaba ese cordero? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte esta mañana? Que tu salvación viene del altar, tu salvación viene del Cordero, tu salvación viene de su sangre derramada, tu salvación es por gracia, tu salvación viene de Jesús. Nadie tiene esta mañana el derecho de volver para la casa sintiéndose derrotado, sintiéndose fracasado, sintiéndose inmundo, perdido, condenado. Claro que tú y yo somos inmundos. Pablo dice: de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta mañana diría yo: y yo soy el segundo. Y aquí entre ustedes está el tercero, el cuarto, el quinto. Pablo dice: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que estamos condenados, porque Pablo mismo dice: ahora pues ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque un día el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, sufrió lo que teníamos que sufrir por nuestros pecados, lloró lo que teníamos que llorar por nuestras actitudes, fue humillado como nosotros tendríamos que ser humillados por causa de las decisiones tontas que hacemos en la vida. Murió la muerte que merecíamos. ¿Para qué? Para darte vida. ¿Y por qué? No porque vales alguna cosa, solo porque te ama. Te ama con un amor que tú jamás entenderás. No me preguntes por qué Dios te ama. Él no te ama porque eres bueno. Él no te ama porque hayas hecho algo que valga la pena. Pero tampoco deja de amarte porque eres malo. Él te ama. Y dice: con cuerdas de amor te traje. Déjate traer al Señor Jesús con las cuerdas de su amor. Ven a Él. Entrégale tu vida. Ríndete a Él. Deja que Él cure tus heridas. Deja que Él limpie tu pasado. Deja que Él te haga de nuevo. Deja de pensar que tú puedes solo, porque no puedes. Puedes aparentar, puedes dar la impresión de que eres bueno. Vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor,
por tu pueblo lindo reunido esta mañana aquí, con la mente dispuesta a recibir tu palabra, con el corazón abierto para recibir a Jesús. Ahora suplicamos que te muevas en la persona de tu Espíritu Santo, de tal manera que todos nos concentremos en el estudio de tu mensaje. Aviva tu iglesia esta mañana. Llega al corazón de las personas que están estudiando tu palabra para que tomen una decisión. Sacude a aquellos que todavía están resistentes a tu llamado divino. Haz maravillas esta mañana. Por favor, ven, habita con nosotros, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Muchas gracias a Dios por la bendición que significa estar. Mire, la iglesia está casi llena, hay gente por todo lado. Gracias a Dios por la bendición de estar aquí juntos, no para abrazarnos, darnos la mano, sino para estudiar la palabra de Dios. Vamos al texto bíblico, Hebreos capítulo 11, versículo 31. Un pastor me preguntó allá atrás: pastor, ¿cuál va a ser su temática esta semana? Voy a tratar del tema decisiones. Nuestra vida es un puñado de decisiones. Desde que nos levantamos de mañana hasta que nos acostamos en la noche, tenemos que tomar decisiones. Algunas de esas decisiones no afectan mucho nuestra vida, pero otras son claves. Por ejemplo, me levanto de mañana, tengo que tomar la decisión: ¿me baño o no me baño? Primera decisión. Mejor me baño, es una buena decisión, pero si no me baño no me voy a morir. Es una decisión que afecta, pero no afecta tanto. ¿Me lavo los dientes o no? Otra decisión. ¿Tomo desayuno o no? ¿Con pan o sin pan? ¿Voy a pie? ¿Voy con carro? Decisiones. Pero hay algunas decisiones de vida eterna donde no podemos fallar. Tenemos que tomar la decisión correcta. Y esta semana voy a hablar de Pilato, que tomó una decisión equivocada. Voy a hablar de Rahab esta mañana, que tomó una decisión correcta. Voy a hablar de Agripa, que tomó una decisión equivocada. Voy a hablar de Ruth, que tomó una decisión correcta. Voy a hablar de Moisés, que tomó una decisión correcta. En fin, decisiones. Podríamos predicar 7, 8 sermones de Rahab, acerca de Rahab, pero voy a concentrarme en la decisión de Rahab. Y para esto vamos a leer el texto bíblico. He pedido que coloquen en la pantalla, está ahí. Por la fe, Rahab, la ramera, de ahí, esa va a ser mi primera parte del sermón. Como una ramera llegó a tener fe. Segunda parte: no pereció juntamente con los desobedientes. Quiere decir que los desobedientes perecen. La paga del pecado es la muerte. Habiendo recibido los espías en paz, ella tuvo que tomar la decisión de recibir, proteger, esconder a los espías. Y por una decisión correcta que ella tomó, aparece en el capítulo 11 de Hebreos, donde está la galería de los hombres y mujeres de fe. Decisión, una decisión correcta. Empecemos hablando de quién fue Rahab. Inclusive Pablo coloca Rahab la ramera. Rahab era una mujer que nació y creció en Jericó.
Vivía en las afueras de la ciudad y su casa era un prostíbulo. Sin embargo, ese prostíbulo se transformó en un centro de salvación. Porque Rahab, en medio de la vida promiscua que vivía, había escuchado hablar de Dios y del pueblo de Israel. Había oído las maravillas que Dios hizo con su pueblo cuando lo sacó de Egipto y abrió el Mar Rojo. Había oído que Israel, mientras caminaba en el desierto hacia la tierra de Canaán, había tenido grandes victorias en el nombre del Señor. Había oído que la tierra de Canaán era la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Y a pesar de la vida promiscua que vivía, Rahab tuvo la capacidad de levantar los ojos y ver más allá de este mundo, y de descubrir que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Porque los dioses que los cananeos seguían y adoraban no llenaban la vida de las personas. Rahab era una mujer vacía, buscaba algo mejor. En medio de la oscuridad en que vivía, buscaba algo mejor, ansiaba por algo mejor, luchaba por algo mejor. Y cuando Josué llegó al borde de Jericó, envió espías. Y cuando Rahab se enteró que esos espías eran parte del pueblo de Dios, los escondió, los protegió, los subió al terrazo de la casa y los defendió. Les dijo: yo sé que el Dios de ustedes es el Dios creador del cielo y de la tierra. Yo sé que Dios les ha prometido esta tierra. Yo sé las cosas maravillosas que su Dios ha hecho. Yo quiero ese Dios para mí. Yo sé que hagamos lo que hagamos, los jericoenses no vamos a resistir al Señor de los ejércitos. Entonces yo quisiera que cuando los ejércitos de Israel entrasen, por favor tuvieran compasión de mí, que tuviesen piedad de mi pueblo. Y los espías le dijeron: muy bien, por este cordón rojo que tú has preparado desde la ventana para que nosotros podamos salir, por este mismo cordón rojo, cuando el pueblo de Israel llegue, ustedes cuelguen este cordón de la ventana, y el pueblo de Israel, el ejército, va a tener una orden. Van a destruir todo lo que existe aquí, pero no van a tocar la casa donde cuelga el cordón rojo. Esta es la historia. Pero todas las historias de la Biblia, de una manera o de otra, traen lecciones relacionadas con la salvación. Entonces, trayendo la historia para nuestros días, nosotros también, el mundo en que vivimos, se prepara no para la invasión del pueblo de Israel, se prepara para la venida de Cristo con miles y miles de ángeles que vienen a rescatar a su pueblo, pero que significan destrucción para los incrédulos, destrucción para los que no quisieron saber nada con Dios. Y ahora entramos a la segunda parte del texto. Voy a pedir que coloquen de nuevo el texto ahí. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Los desobedientes perecen.
el pueblo de Jericó. Y si tú lees, por ejemplo, el capítulo 18 del Levítico, vas a quedar horrorizado con la descripción de los pecados que los cananeos cometían. La muerte no es la muerte eterna, no es el castigo de Dios. Yo quiero que ustedes raciocinen un poco. Dios es vida. ¿Y qué es la vida? Ausencia de muerte. Y si Dios es vida, en Él no hay muerte. Y si Él no tiene la muerte, porque Él es la vida, ¿cómo te va a dar la muerte? La muerte no es un castigo que Dios te da. La muerte es una opción humana, es una decisión humana, porque Dios es vida y tiene su territorio de vida. Y si tú quieres vivir la vida plena, la vida abundante, la vida con sentido, tienes que estar en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, en el territorio de la vida. Pero no eres obligado. Si tú en un momento dejas el territorio de la vida, o sea, abandonas a Dios, te olvidas de Dios, no tienes en cuenta a Dios para nada en tu vida, naturalmente estás saliendo del territorio de la vida e ingresando al territorio de la muerte. No es que Dios te manda la muerte, tú voluntariamente entras al territorio de la muerte porque te separaste de Jesús, porque lo negaste, porque lo abandonaste, porque no le tienes en cuenta para nada. Entraste al territorio de la muerte. Aquí no está Dios. Y si no está Dios, aquí está la muerte. Aquí está el Señor de la muerte. Los habitantes de Jericó, descritos en parte en Levítico 18, en este territorio de muerte pues no hay reglas, aquí no hay normas, aquí no hay valores, o si los hay, están de cabeza para abajo. Aquí cada uno sigue su impulso, aquí cada uno es arrastrado por la carne, aquí cada uno vive siguiendo sus propios instintos humanos. Y este es camino directo a la muerte. Los habitantes de Jericó estaban aquí en el territorio de la muerte. Por eso el texto bíblico, voy a volver al texto nuevamente, dice que Rahab no pereció, perecieron los habitantes de Jericó. ¿Pero por qué perecieron? Porque ellos desobedecieron a Dios. En otras palabras, ellos pecaron contra Dios. En otras palabras, ellos se apartaron de Dios. Ellos se separaron de Dios, abandonaron a Dios, dejaron a Dios, ingresaron al territorio de la muerte. Hoy día nos horrorizamos cuando pensamos cómo fue Dios capaz de matar tanta gente. Dios no mató a nadie. Ese pueblo ya estaba muerto. Ese pueblo ya no vivía, ese pueblo sobrevivía. Ese pueblo descrito en Levítico 18 podría morir de cualquier forma, porque hace rato que ya no tenían vida, porque la verdadera vida está aquí en el Señor Jesucristo. Sin embargo, Rahab se salvó. ¿Y por qué se salvó? Porque cuando ella protegió a los espías y los hizo bajar por el cordón rojo, miren lo que los espías le dijeron a Rahab. Y ahora vamos a leer otro texto, el texto de Josué, capítulo 2, versículo 18. Estas son palabras de los espías a Rahab. Le dijeron: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, el pueblo de Israel, tú, Rahab, atarás este cordón de grana, cordón rojo, con cordón color de sangre, cordón escarlata,
tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y si sigues leyendo el texto para abajo, encontrarías que los espías le dijeron: cuando el ejército entre, no tocará la casa donde cuelgue el cordón rojo. Ese cordón rojo es símbolo de la sangre preciosa de Jesucristo. Es símbolo de la gracia maravillosa de Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, Dios le dio la misma orden a los egipcios: tomen sangre, la sangre del cordero, que simboliza al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y mojen el dintel de la puerta de la casa donde hay primogénitos. Y cuando el ángel destructor llegue a medianoche exterminando los primogénitos, no tocará a los primogénitos que estén en las casas manchadas de sangre. Hay una leyenda judía muy interesante. Dice que esa noche en que Israel partió de Egipto, en que el ángel destructor apareció, la leyenda dice que estaba un niño judío en la cama sin poder dormir. Se revolcaba de un lugar para otro, y el padre se levantó y le dijo: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes dormir? Y el niño le dijo: papá, ¿estás seguro que el dintel de nuestra casa está manchada con la sangre del cordero? Y el padre le dijo: sí, hijo, estoy seguro. Tu tío, mi hermano, me ha prometido que él, me ha asegurado que él ha manchado el dintel de la casa. Duerme tranquilo, todo está controlado. Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 12. Esta es la sexta promesa a la sexta iglesia del Apocalipsis. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El texto dice así, versículo 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Vamos a entender en qué consiste esta promesa. ¿Qué cosa quiere decir que Dios te va a hacer columna en el templo? ¿Qué quiere decir ser columna en el templo? En primer lugar, tienes que entender que muchas partes de la Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis, son simbólicos, simbolismos. Cuando tú ves una palabra, tienes que tratar de entender lo que esa palabra significa. Pero no tienes que tratar de explicar tú, sino de buscar la explicación en la palabra de Dios, porque la propia palabra de Dios explica. A veces los seres humanos estamos dándoles explicaciones humanas a los textos bíblicos y ahí nos metemos en problemas. Pero hay un principio de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Y ese principio dice que la Biblia se explica a sí mismo. La Biblia se explica sola, no tienes que explicarla tú. Entonces, cuando yo te digo, te hago la pregunta, ¿qué cosa significa ser columna en el templo? Tú primero tienes que entender qué cosa es el templo de Dios. Y para entender qué cosa es el templo de Dios, tú no tienes que dar tus opiniones, tú tienes que leer la Escritura, porque la Escritura te va a responder.
Entonces vamos al texto bíblico para entender qué cosa es el templo. Cuando Apocalipsis dice que serás columna en el templo de Dios, ¿qué está queriendo decir? Vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 18. Mira lo que dice. Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Porque los judíos dudaban de Jesucristo. Los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el propio Dios. Y siempre le andaban pidiendo señales, señales. ¿Qué señal nos das de que eres Dios? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Interesante, ¿no? Jesús estaba pasando con los judíos, sus discípulos, cerca del templo de Jerusalén. Y los judíos le preguntaron a Jesús, a ver, danos una señal, una muestra, pruébanos que tú eres Dios. Y Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo voy a levantar de nuevo. Como los judíos no entendían, porque cuando escuchaban la palabra templo, pensaban en el templo, en la estructura, en el edificio. Entonces los judíos pensaron, pero estás loco. Si nos ha llevado 46 años para construir el templo, ahora tú en 3 días lo vas a levantar de nuevo. Y entonces el texto dice, pero Jesús no estaba hablando del templo de piedras, de cemento, de ladrillo. Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque su cuerpo es el templo espiritual. Entonces, cuando Jesús dice que si vences te va a hacer columna en su templo, no está hablando en el templo físico. Está diciendo que tú vas a ser columna en su cuerpo. Ahora se complican las cosas más. ¿Cómo es que yo voy a ser columna en el cuerpo de Cristo? Vuelvo a repetir, deja que la Biblia explique, porque la Biblia explica todo. No trates de tú dar tus ideas particulares, humanas, deja que la Biblia explique. Y entonces ahora vamos al texto bíblico de 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 12 y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y yo diría sean guatemaltecos o hondureños o salvadoreños o mexicanos o cubanos o brasileños o alemanes o americanos. Trata de entender lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice así: la iglesia es como un cuerpo. La iglesia es como el cuerpo espiritual de Cristo. Y así como un cuerpo tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, tiene pies, tiene riñones, tiene hígado, el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo. Así también es con Cristo.
con el cuerpo espiritual de Cristo, con su iglesia. Su iglesia es el cuerpo, el símbolo del cuerpo de Cristo. Y así como un cuerpo físico tiene muchos miembros, la iglesia espiritual también tiene muchos miembros. Ahí está un miembro, ahí está otro miembro, ahí está otro miembro, ahí está. Cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo, del templo de Cristo. Y es interesante, ¿qué miembro del cuerpo de Cristo eres tú? Riñón, corazón, pulmón, hígado. Es interesante esta figura, porque en el cuerpo de Cristo a veces los miembros que más aparecen son los que menos trabajan. Y los que más trabajan a veces nunca aparecen. Y eso es así en la vida también. ¿Alguna vez tú has visto una muchacha andando con la foto de su riñón? ¿Ah? Mira mi riñón. ¿No? Pero has visto a una muchacha andando con la foto de sus ojos. Mira mis ojos, azules, bonitos, verdes. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Un cuerpo puede vivir sin ojos? ¿Puede vivir sin ojos? ¿Y sin riñón puede vivir? ¿Qué es más importante en el cuerpo, los ojos o el riñón? Pero nadie anda con la foto de su riñón. Todos andan con la foto de sus ojos. ¿Qué está queriendo decir esto? Que a veces en la iglesia los que más aparecen no son los más indispensables. Y a veces los más indispensables nunca aparecen. Cuando tú entras a la iglesia tienes que tener conciencia de eso. Por ejemplo, en esta campaña evangelística, ¿quiénes están trabajando? Mira, ¿quién levantó esos focos con las lámparas? ¿Quién está atrás de las cámaras? ¿Quién está en los computadores? ¿Quién controla el sonido? ¿Quién limpió la iglesia? ¿Quién colocó las flores? ¿Ah? ¿Quién visita a las personas en las casas para estudiar la Biblia con ustedes? No soy yo. Yo no hago nada de eso. Yo salgo del hotel, vengo aquí y estoy 1 hora aquí, todos ustedes mirándome. Y termina y me vuelvo al hotel. No trabajé nada. Y las cámaras me están agarrando, mi rostro está yendo para todo el mundo. Y el hermano que cargó la lámpara, el hermano que colocó la flor, el hermano que barrió el piso, ¿por qué no mandan el rostro de él para todo el mundo? Es que así es la vida. Así es la vida. Y en la iglesia de Dios también son las cosas a veces así. Nunca te sientas insignificante en la iglesia de Dios. Nunca te sientas, no, yo no soy nada, yo no soy nadie, a mí nadie me saluda, a mí nadie me da importancia. No, nunca. Porque una vez yo estaba hablando justamente del cuerpo de Cristo en el Brasil y dije, cada uno de ustedes es un miembro. ¿Quién eres tú? ¿El brazo derecho? ¿La mano derecha? ¿Cuál de los dedos de la mano derecha? Cada uno es un miembro. Hay una viejita levantó la mano y dice, pastor, ¿yo qué seré? Yo seré un pelito. Como diciendo, yo no soy nada. Un pelito, ¿qué es un pelito? Un pelito, querido. Cada mañana cuando yo me veo en el espejo, veo la importancia de un pelito. Entonces nunca digas yo soy un pelito, yo no soy nadie. Tú puedes ser un pelito, sí, pero eres importante. Cada uno tiene su lugar en la iglesia de Dios. Unos hablan, otros no hablan. Pero es que el que habla es boca. El que no habla es pie. ¿Cómo la boca vendría aquí a hablar si el pie no hubiera querido venir? Pues entonces el cuerpo funciona así. Todos los miembros, cada uno desde su punto de vista, desde su esquina, trabaja, colabora y ahí el cuerpo funciona. Tú eres miembro del cuerpo. Tú eres columna
columna. ¿Que para qué sirve la columna? Porque en la columna se sostiene toda la estructura. Tú eres columna del templo de Dios. Pero para eso, mira lo que tienes que hacer. Ahí vamos a volver a leer el texto de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. La única puerta de entrada para ser columna en el templo de Dios es el bautismo. Esa es la puerta de entrada para que seas columna en el templo de Dios. ¿Y por qué la promesa a la iglesia de Filadelfia dice: al que venciere yo lo haré columna en mi templo? ¿Por qué? Porque tienes que vencer. ¿Vencer qué? Vencer el miedo, vencer el preconcepto, vencer las dudas. Porque las grandes dificultades que tú tienes para bautizarte son las dudas. Porque muchos de ustedes ya están estudiando la Biblia, pero piensan así: ¿será que me bautizo? Y si me bautizo, ¿no estaré cometiendo un error? Después me voy a arrepentir de ese error. ¿Será que esta es la iglesia? Hay tantas iglesias en el mundo. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que no estoy haciendo bien? O entonces tú te preguntas así: pero yo ya fui bautizado por inmersión en otra iglesia, ¿y ahora por qué me quieren bautizar de nuevo? O entonces otra interrogación que entra a tu mente y te dice así: pero cuando yo era un bebito de 6 meses me bautizaron, entonces yo ya estoy bautizado, ¿por qué tengo que bautizarme de nuevo? Interesante que la Biblia responde a todas las preguntas, a todas las preguntas. Y la Biblia presenta las características de un bautismo auténtico, verdadero. Y te voy a mencionar algunas características. Mateo 28, cuando el Señor Jesús da la misión, mira lo que dice. Vamos a Mateo 28. Voy a gastar un poco de tiempo, pero tengan paciencia porque ustedes necesitan saber estas cosas. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la primera condición para que una persona sea bautizada? La persona tiene que tener la capacidad de aprender, porque tiene que ser enseñada, porque tiene que ser hecha discípula. Si no tiene la capacidad de aprender, si todavía no puede ser enseñada, si no tiene capacidad mental, emocional de aprender, no puede ser bautizada. Porque uno de los requisitos para que la persona sea bautizada es que tenga la capacidad de aprender. Mi pregunta es la siguiente: un bebito de 6 meses tiene capacidad de aprender, de ser enseñada en las verdades bíblicas. Todavía no, va a tener, pero todavía no la tiene. Y si no tiene capacidad de aprender, ¿cómo puede ser bautizada? Esa es una pregunta interesante. Otra característica del bautismo bíblico, auténtico, verdadero, está en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 2,
Mira lo que dice ahí. En el versículo 38, dice así: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno. Segunda característica de un bautismo verdadero: tienes que arrepentirte de tus pecados antes de ser bautizado. Un bebito de 6 meses puede arrepentirse de sus pecados. Si el pobrecito no tiene conciencia, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir? Y si no se puede arrepentir, ¿cómo puede ser bautizado? Primera característica: tiene que ser enseñado. No puede ser enseñado, no puede ser bautizado. Segunda característica: tiene que arrepentirse. No puede arrepentirse, no puede ser bautizado. Tercera característica: Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Un bebito de 6 meses puede creer. ¿Cómo va a creer? No tiene condición mental de creer. ¿Y cómo puede ser bautizado? Quiere decir que si un bebito es bautizado sin haber sido enseñado, sin haberse arrepentido, sin haber creído, ese bebito fue bautizado en un bautismo que no tiene las características auténticas de un bautismo verdadero. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que yo tengo aquí un billete de $100. Vamos a decir, este es de 20. También 20. Aquí está, un billete de $20. ¿Vale alguna cosa esto? No. ¿Ah? ¿Qué puedo comprar con $20? ¿Vale alguna cosa? Vamos a decir que no tengo nada que comer, estoy muriendo de hambre, no tengo amigos, no conozco a nadie. ¿Me valdría $20 para alguna cosa? Sí, muy bien. Entonces tengo que guardarlo porque es precioso esto. Me va a salvar de muchas cosas. Lo guardo con mucho cariño aquí. No, mejor aquí, cerca del corazón, el lugar más precioso, ahí guardadito. Ahí un día vengo a una reunión como esta y alguien dice: mire, les voy a dar las características de un billete verdadero, porque hay mucho billete falso. Les voy a dar las características de un billete verdadero. Primera característica: si pasas el dedo por el papel no es fino, el papel es medio asperito. Primera característica. Segunda característica: si tú estrujas el papel y lo sueltas, él inmediatamente se abre. Si no se abre, es falso. Si se abre, es verdadero. Tercera característica: agarras el billete y lo miras en la contraluz, vas a ver un sello de agua. Si tiene el sello, verdadero. Si no tiene, falso. Entonces tú estás hablando aquí y yo sentado ahí saco mi billete para ver si es verdadero o falso. Primera característica: el papel tiene que ser medio áspero y yo paso fino completamente y me comienzo a asustar. Ay, Dios mío. Segunda característica: si tú lo aprietas y lo sueltas, tiene que soltarse rápido y el billete no se suelta. Ay. Tercera característica: si lo miras atrás, luz, tiene que tener el sello. Y yo miro, no tiene el sello. ¿Cuánto vale mi billete? Entonces ahora tú me dices: pastor, yo me bauticé cuando tenía 6 meses. Muy bien. ¿Fuiste enseñado? No. ¿Te arrepentiste? No. ¿Creíste? No. Entonces, ¿cuánto vale tu bautismo? No estás bautizado.
Entonces no digas, me voy a bautizar de nuevo. ¿Qué te vas a bautizar de nuevo si nunca te bautizaste? En las características del bautismo bíblico, no te bautizaste. Pero ahora viene Pablo y dice, yo te haré columna, viene el ángel a la iglesia de Filadelfia y le dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios. Vas a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Vas a formar parte del templo espiritual de Dios, pero para eso tienes que entrar al tanque del bautismo, porque es a través del bautismo que se entra al templo de Dios. Y para eso tienes que vencer. ¿Vencer qué? Tu preconcepto. Porque ahora comienza el miedo. Ay, pero si yo me bautizo, mi pobre mamá que ya murió, ¿cómo se va a sentir la pobrecita si ella me bautizó a los 6 meses? ¿Tú te das cuenta de lo que tienes que vencer? Vas a tener que vencer. Por eso dice, al que venciere yo lo haré columna en mi templo, porque tienes que vencer temores, preconceptos y muchas cosas. Ahora, hay personas que se han bautizado con un conocimiento parcial del Evangelio. Ya conocían la Biblia, ya conocían la gracia maravillosa de Cristo y se bautizaron por inmersión. Pero después descubrieron otras verdades de la Biblia. Otras verdades de la Biblia. Entonces yo te voy a leer aquí lo que dice. ¿Se me cayó? Bueno, gracias. Hechos capítulo 19. Pablo llegó a Efeso y encontró gente que ya se había bautizado. Ya había sido bautizada por inmersión en el agua, pero había sido bautizada con un conocimiento parcial del Evangelio. Mira, la historia dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Oísteis hablar del Espíritu Santo? ¿Sabéis lo que es el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ellos habían sido bautizados por inmersión, pero nunca habían escuchado el tema del Espíritu Santo. No sabían nada, no habían oído nada. Versículo 3. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está una cosa interesante. Creyentes que ya se habían bautizado por inmersión, pero no habían conocido todas las verdades bíblicas. Y cuando Pablo llega y les dice, pero ustedes ya conocen el tema del Espíritu Santo, ellos dicen, ni siquiera hemos oído hablar de ese tema, pero aquí está, mira, aquí está. Entonces, ¿cómo se bautizaron ustedes? Pues con el conocimiento que teníamos, que Juan nos enseñó. Y después que Pablo les explicó todas las verdades, ahora ellos se bautizaron de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, si tú has sido bautizado con un conocimiento parcial del Evangelio, pero después llega un conocimiento mayor del Evangelio, no tengas miedo de bautizarte, aunque te hayas bautizado por inmersión, porque eso es lo que hicieron estos discípulos. Pero queridos, es evidente que todos en el fondo tenemos miedo de lo desconocido, porque el ser humano es muy afianzado a sus raíces. Entonces, bautizarse quiere decir salir de lo que conoces y pisar en lo que no conoces. Entonces, eso te provoca un cierto miedo. Pero estos días estamos viendo
Porque la puerta de entrada es el bautismo. Y por eso, si tú todavía no te has bautizado en el bautismo auténtico de la Biblia, o si te has bautizado por inmersión con un conocimiento parcial del Evangelio, pero ahora llegó el conocimiento completo del Evangelio, no tengas miedo en bautizarte. Sabes que a veces Dios llama, y tú no quieres. Dios sigue llamando. Dios te llama con tanto amor, con tanto cariño, ¿sabes? Pero el ser humano dice no. Y Dios insiste. Y yo no sé hace cuánto tiempo tú estás conociendo la palabra de Dios y estás diciéndole no al Señor Jesucristo. Una vez una señora me invitó a su casa. Ella era miembro de iglesia. El esposo no quería saber nada de la iglesia. El esposo literalmente odiaba a los adventistas, odiaba a los pastores. El esposo maltrataba a la esposa por causa de la fe. Ella fue una mujer valiente que tomó la decisión de bautizarse. Pero después de eso, el esposo le hizo la vida un infierno. Y cuando yo llegué a aquella ciudad hace muchos años, ella inocentemente pues pensó, si el pastor Bullón viene a comer a mi casa y habla con mi esposo, yo sé que Dios va a usar al pastor para tocar el corazón de mi esposo. Pobrecita, ella desde su punto de vista humano pensó, esa es la salida. Pero decía, ¿cómo lo traigo al pastor Bullón? ¿Cómo lo traigo a mi casa al pastor Bullón? Entonces usó un argumento que yo no pude rechazar, porque me dijo así, mire, mi esposo, todos los pastores lo conocen, él no quiere saber nada de la iglesia adventista, él odia a los pastores, odia a la iglesia, pero a usted, él lo quiere. Y si usted viene a la casa, porque él lo está invitando para almorzar, venga. Y pues yo dije, pues, si yo no voy, puede ser que ese hombre se pierda solo porque no fui. Pues voy. Y cuando llego a la casa me doy cuenta que el esposo no me invitó para nada. Que el esposo no quería saber y me odiaba tanto cuanto a los otros pastores. Pero ya estaba metido en la boca del lobo, ya no podía salir. El hombre me miraba. No, era un ambiente horrible, porque él no me quería, él no decía bienvenido, yo estaba contra la voluntad de él, pero ella, pobrecita, me llevó engañándome para ver si tocaba el corazón del esposo. Entonces llegó la hora del almuerzo, se sirvió, yo me senté ahí, pero una situación incómoda, completamente incómoda. ¿Cómo tú te sentarías a la mesa de un hombre que no te quiere ahí? Y esa era mi situación, completamente incómoda. Y para remate, en medio del almuerzo, la esposa me pisca el ojo, como diciendo, pastor, ya empiece a hablarle. ¿Cómo le hablo si no había abertura para eso? No habría. Y una segunda vez me pisca el ojo. Y yo dije, no, si el hombre se da cuenta que ella me está piscando el ojo, aquí nos mata a los dos. Y pues antes que me comprometa más, ya le hablé al hombre, ¿no? Y el hombre se levantó, golpeó la mesa así. Dice, mire, yo no lo invité a mi casa, pero lo recibí. Y lo mínimo que yo espero es que usted me respete. Yo no me meto a su casa a querer convencerlo a usted de nada. Usted no puede entrar a mi casa a querer convencerme que su iglesia es la verdadera y que la mía no. Y yo lo recibí. Yo respeto a mi esposa. Lo mínimo que espero es que ella me respete a mí. Aquel almuerzo es inolvidable en mi vida. Me fui, pasaron años, ¿sabe? Casi 10 años. Y un día vuelvo a esa ciudad a predicar una noche. Y cuando salgo ella viene atrás, pastor,
¿Se acuerda de mí? Yo nunca me olvidaría de esa señora. Sí, hermana, me acuerdo de usted. Mi esposo quiere que lo visite en la casa. Yo le digo, mire, hermano, yo me acuerdo la última vez que él me invitó a su casa. No, pastor. Y ahí empezó a llorar. Y me dice, ahora sí, pastor. Él está bautizado, él es miembro de iglesia, solo que él no puede caminar. Y especialmente en el invierno, así en el frío, le duelen los huesos, él no puede. Él cuánto hubiera querido venir, porque él quiere pedirle perdón por lo que le hizo hace años. Yo le digo, pero hermana, ¿cómo finalmente él se bautizó? ¿Cómo? Ah, me dice, pastor, es una historia dolorosa. Mi esposo no quería saber nada de Jesús, usted sabe, pero una noche, borracho, venía de una fiesta, ebrio, dirigiendo su carro, salió de la carretera. No murió, pero quedó 8 meses entre la vida y la muerte. En ese tiempo el socio de la empresa de él se apoderó de la empresa. Cuando él salió condenado a una silla de ruedas para el resto de la vida. Y se dio cuenta que había perdido la empresa, que el socio bandido se apoderó de la empresa. Para la recuperación de él tuvimos que vender propiedades, no tenemos nada, vivimos en una pequeña casa. Y un día, pastor, yo entré a la casa, lo encontré llorando. Le dije, ¿qué te pasa? Y él me dice, ¿tú crees que Jesús me aceptaría como estoy? Claro, ¿por qué no? Y él dice, no. Cuando yo tenía dinero, tenía una empresa, tenía vida, tenía salud, yo nunca quise. Ahora sin nada, enfermo, sin poder andar, ¿tú crees que Jesús me va a aceptar? Y ella lo abrazó y lo besó y le dijo, claro. ¿Quién te dijo a ti que Jesús estaba interesado en tu empresa, en tu dinero? Jesús te ama a ti. Y un día fue al tanque del bautismo, cargado por 4 diáconos, y lo hicieron entrar al tanque y fue bautizado. Yo me pregunto, él no podría haber venido andando con sus propios pies, así como tú cada noche te levantas y vienes. No podría haber entrado al tanque del bautismo andando con sus propios pies. Podría. No quiso. Durante años y años Dios lo llamó con amor, lo llamó, no quiso. Un día la vida se encargó, sus propios errores, sus propias decisiones, porque nadie lo obligó a dirigir el vehículo ebrio. La vida lo dejó en una situación, vino a bautizarse, pero cargado por 4 personas. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. No es mañana, no es el próximo año, hoy. Y por eso Jesús esta noche dice, hijo, tú eres tan precioso que yo quiero hacerte miembro de mi templo, columna en mi templo. Tú me vas a servir, tú vas a ser un predicador del evangelio, tú vas a ser una cantante del evangelio, tú vas a, un día, de aquí a 2, 3 años, vas a estar corriendo, participando de la vida de la iglesia, pero sentado ahí sufriendo. No, yo tengo un plan para ti. Tú vas a ser columnas, sustentáculo, las columnas que sostienen mi templo. Tú eres importante para mí, pero tienes que bautizarte, porque la puerta de entrada es el bautismo. Y sabes que Benjamín, Gloria y Alan entendieron eso. ¿Y por qué los menciono? Porque Benjamín, Gloria y Alan fueron miembros de una iglesia y fueron bautizados por inmersión. Y durante esta semana ellos lucharon mucho, porque decían así: si ya fuimos bautizados por inmersión, ¿por qué necesitamos bautizarnos de nuevo? ¿Acaso la Biblia no dice que hay un solo bautismo? Sí, la Biblia dice que hay un solo bautismo.
el único bautismo auténtico, verdadero, en el que te bautizas cuando has cumplido todos los requisitos bíblicos. Y si te has bautizado sin cumplir los requisitos bíblicos, entonces no estás bautizado. Entonces no digas que te estás bautizando por segunda vez, te estás bautizando por primera vez en tu vida. Y esta noche, pues, Benjamín entra al tanque del bautismo. Benjamín enseña la palabra de Dios. Él conoce la Biblia. Imagínate, yo hablando con él atrás, le decía, ¿cómo vas a hacer una bendición para esta iglesia? ¿Cómo vas a predicar el evangelio ahora con una fuerza completa? Su esposa estaba animadísima, feliz de la vida. Y Alan, que ama mucho a sus padres, en la flor de la vida, en la juventud, también decidió unirse a sus padres en la ceremonia bautismal de esta noche. En este momento ellos están entrando. Benjamín, Gloria y Alan. Y si tú estás sufriendo en tu corazón, luchando para vencer el miedo, el preconcepto, el temor, la duda, yo estoy orando en tu corazón para que Dios haga maravillas en tu vida. Y tú formes parte de las columnas del templo. Y tú seas un miembro activo de iglesia. Y Dios haga maravillas a través de tu vida. Miren qué linda familia. Qué linda familia, ¿no? Qué linda familia. ¿Sabes? Ellos, como toda familia, tienen sus luchas, sus dificultades de relacionamiento. Son una familia normal, humana, pero una familia que ama a Jesús. Y Jesús los va a ayudar, pero ahora, en este momento, cuando salgan del agua, ya son columnas del templo de Dios. Queridos, por la decisión que han tomado, para que nuevamente ustedes sientan en su corazón la paz del Evangelio, de la gracia maravillosa de Cristo, para que caminen en caminos de victoria.